Con el gusto de saludarles, aquí estamos con nuestra segunda sesión de esta semana, que hemos retomado nuestra lectura guiada de la Biblia. Estamos leyendo el primer libro de los Macabeos. Los capítulos son un poco largos, así que vamos a ir leyendo de dos en dos. Hacemos nuestra oración. Padre, que por la gracia de tu Espíritu Santo actúas en nuestra vida, en nuestro corazón, nos ayudas a tomar una mejor decisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos capaces de custodiar en nosotros, en nuestra existencia, tu palabra divina y bendita, ya que Él se hizo hombre y nos ha hablado en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 3 y 4 del primer libro de los Macabeos. Le sucedió su hijo Judas, apodado Macabeo. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre le prestaron apoyo y combatieron con entusiasmo por Israel. Judas extendió la fama de su pueblo, vistió la coraza como un héroe, ciñó sus armas y entabló combates, protegiendo sus campamentos con la espada. Fue un león en sus hazañas, un cachorro que ruge por la presa, rastreó y persiguió a los impíos, quemó a los agitadores del pueblo. Por miedo a Judá los impíos se acobardaron, los que hacían el mal fracasaron, por su mano triunfó la liberación. Hizo sufrir a muchos reyes, alegró a Jacob con sus hazañas, su recuerdo será siempre bendito. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando en ella a los impíos, apartó de Israel la cólera divina. Su renombre llenó la tierra porque reunió a un pueblo a punto de ser exterminado. Apolonio reunió un ejército extranjero y un gran contingente de Samaria para luchar contra Israel. Cuando lo supo Judas, salió a hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Los paganos tuvieron muchas bajas y los supervivientes huyeron. Al recoger el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces siempre combatió con ella. Cuando Serón, general en jefe del ejército sirio, se enteró de que Judas había reunido en torno a sí una tropa numerosa de fieles seguidores suyos dispuestos a pelear, se dijo: voy a ganar fama y renombre en el imperio luchando contra Judas y los suyos, esos que desprecian la orden del rey. Se le sumó un fuerte ejército de gente impía que subieron con él para ayudarle a vengarse de los israelitas. Cuando llegaba cerca de la cuesta de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con un puñado de hombres. Pero al ver el ejército que venía de frente, dijeron a Judas: ¿cómo vamos a luchar contra esa multitud bien armada, siendo nosotros tan pocos? Además estamos agotados porque no hemos comido en todo el día. Judas respondió: no es fácil que unos pocos envuelvan a muchos, porque a Dios le da lo mismo salvar con muchos que con pocos, porque la victoria no depende del número de soldados, sino de la fuerza que llega del cielo. Ellos vienen a atacarnos llenos de insolencia e impiedad, para aniquilarnos y saquearnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, mientras que nosotros luchamos por nuestra vida y nuestra religión. El Señor los aplastará ante nosotros, no les tengan miedo. Nada más terminar de hablar, se lanzó contra ellos. De repente derrotaron a Serón y su ejército. Lo persiguieron por la bajada de Bet-Jorón hasta la llanura. Serón tuvo unas 800 bajas y los demás huyeron al territorio filisteo. Judas y sus hermanos empezaron a ser temidos y una ola de pánico cayó sobre las naciones vecinas. Su fama llegó a oídos del rey porque todos comentaban las batallas de Judas. Cuando el rey Antíoco se enteró, se enfureció y ordenó concentrar todas las fuerzas de su imperio, un ejército poderosísimo. Abrió el tesoro y repartió a las tropas el sueldo de un año, ordenándoles estar preparados para cualquier eventualidad. Pero cuando vio que las arcas se le vaciaban y que los tributos de la región disminuían por las discordias y la miseria que había desencadenado en el país al suprimir las leyes antiguas, tuvo miedo de que, como le había ocurrido más de una vez, no le llegara para los gastos y regalos que solía hacer superando a los reyes anteriores.
Viéndose muy aperado, proyectó marchar a Persia para recoger los tributos de aquellas provincias y reunir una gran suma de dinero. Alicias, miembro distinguido de la familia real, lo dejó al frente del gobierno desde el Éufrates hasta los confines de Egipto y le encomendó el cuidado de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le dejó la mitad de las tropas y de los elefantes y le comunicó todas sus decisiones, en particular las referentes a la población de Judá y Jerusalén, que enviara contra ellos un ejército para aplastar y aniquilar el ejército de Israel y a los que quedaban en Jerusalén, que borrara su nombre de aquel sitio y estableciera extranjeros por todo el territorio. El rey, por su parte, marchó de Antioquía, capital de su imperio, el año 147, llevándose la otra mitad de las tropas. Después de pasar el Éufrates, fue recorriendo las provincias del norte. Lisias escogió a Ptolomeo, hijo de Dorimeneo, Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos grandes del reino. Envió con ellos 40,000 soldados de infantería y 7,000 jinentes para que invadieran y devastaran Judá conforme a la orden del rey. Partieron con todo su ejército y fueron a acampar junto a Maús en la llanura. Cuando los traficantes de aquella zona oyeron la noticia, acudieron al campamento con muchísima plata, oro y con cadenas para comprar israelitas como esclavos. El ejército se vio reforzado además con tropas sirias y filisteas. Judas y sus hermanos vieron que se agravaba la situación. Los ejércitos acampaban en su territorio y conocían la orden del rey que mandaba destruir y exterminar al pueblo y comentaron: reparemos la ruina de nuestro pueblo, luchemos por nuestro pueblo y por el templo. La asamblea se reunió para prepararse a la guerra y para rezar pidiendo misericordia y compasión. Jerusalén estaba despoblada como un ejército, ninguno de sus hijos entraba o salía. El santuario pisoteado, los extranjeros ocupaban la fortaleza convertida en albergue de los paganos. Jacob había perdido la alegría y ya no sonaban la cítara y la flauta. Se reunieron y fueron a Mizpá frente a Jerusalén porque antiguamente Israel había tenido allí un lugar de oración. Aquel día ayunaron, ciñeron un sayal, se echaron ceniza en la cabeza y se rasgaron las vestiduras. Desenrollaron el volumen de la ley para consultarlo, lo mismo que los paganos consultaban a sus ídolos. Llevaron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos. Hicieron ir a los nazireos que habían terminado de cumplir su voto y levantaron su voz al cielo diciendo: ¿qué podemos hacer con estos hombres? ¿A dónde los llevaremos si su templo está pisoteado y tus sacerdotes tristes y humillados? Ya ves que los paganos se han reunido para exterminarnos. Tú conoces sus planes contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirles si tú no nos auxilias? Tocaron la corneta y lanzaron grandes alaridos. Después Judas nombró jefes militares, comandantes, capitanes y suboficiales a los que estaban edificando una casa, a los que iban a casarse, a los que acababan de plantar una viña, y a los miedosos les dijo que se volvieran a sus casas como manda la ley. El ejército se puso en marcha y acamparon al sur de Emaús. Judas ordenó: prepárense, sean valientes, estén atentos mañana al amanecer para dar batalla a esos paganos que se han reunido contra nosotros para exterminarlos a nosotros y nuestro templo. Más vale morir en la batalla que ver las desgracias de nuestra nación y del templo, pero hágase la voluntad de Dios. Capítulo 4. Gorgias emprendió la marcha de noche con 5,000 hombres de infantería y 1,000 jinentes escogidos, con idea de caer sobre el campamento judío y aplastarlos de improviso. Gente de la fortaleza de Jerusalén le servían de guías. Pero Judas se enteró y también se puso en marcha con sus guerreros para aplastar al ejército real que quedaba en Emaús, mientras el resto de las tropas estaban dispersas lejos del campamento. Cuando Gorgias llegó de noche al campamento judío y no encontró a nadie, se puso a buscarlos por la sierra pensando que huían de él. Al amanecer apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres, aunque sin escudo ni espadas como hubiera querido. Cuando vieron el campamento pagano fortificado, bien defendido, rodeado por la caballería con tropas aguerridas, Judas arengó a sus hombres: no teman a esta muchedumbre ni se asusten por sus ataques. Recuerden cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo,
cuando los perseguía el faraón con un ejército. Invoquemos ahora al cielo para que nos favorezca, acordándose de la alianza con nuestros padres, para que aplaste hoy a este ejército ante nosotros. Así, todas las naciones reconocerán que hay alguien que rescata y salva a Israel. Cuando los extranjeros levantaron la vista y los vieron venir de frente, salieron del campamento para la batalla. Los de Judá hicieron tocar la trompeta y se entabló la lucha. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Los más rezagados cayeron muertos a espada. Los de Judá los fueron persiguiendo hasta Geser y los llanos de Idumea, Asdod y Yabnia. Les hicieron unas 3,000 bajas. Cuando Judas y su ejército dejaron de perseguirlo, Judas advirtió a la tropa: no tengan ansia del botín, porque nos queda otra batalla. Gorgias y su ejército están en el monte, ahí cerca. Ahora hagan frente al enemigo y luchen, después podrán apoderarse del botín tranquilamente. Aún estaba hablando cuando asomó por el monte un escuadrón, pero al ver que los suyos habían huido y que el campamento estaba ardiendo, como lo probaba la humareda que se veía, se desmoralizaron por completo, y cuando vieron el ejército de Judas en la llanura dispuesto al combate, huyeron todos al territorio filisteo. Entonces Judas se volvió a saquear el campamento, recogieron gran cantidad de oro, plata, ropa de púrpura, roja y violeta y muchas riquezas. Y regresaron cantando alabanzas a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Israel consiguió aquel día una gran victoria. Los extranjeros que se escaparon con vida fueron a comunicar a Lisias lo ocurrido. Lisias, al oírlo, quedó abrumado de pesar, porque a Israel no le había ocurrido lo que él quería, ni el plan le había salido como lo había ordenado el rey. Así que al año siguiente reclutó 60,000 infantes y 5,000 jinetes para luchar contra los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-Sur. Judas salió a hacerle frente con 10,000 hombres, y al ver aquel ejército tan poderoso rezó: bendito eres, Salvador de Israel, que quebrantaste el ímpetu de aquel gigante por medio de tu siervo David, y entregaste el campamento filisteo en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Entrega así ese ejército en poder de tu pueblo Israel. Que ellos se sientan avergonzados de su infantería y de su caballería. Mételes miedo a que se derriba su poderío y que se tambalee con la derrota, derribándolos con la espada de tus enemigos, de tus amigos, para que te canten himnos de alabanza a todos los que conocen tu nombre. Cuando se enfrentaron los dos ejércitos, unos 5,000 hombres de Lisias cayeron en la refriega. Lisias, al ver rotas sus líneas de combate y el valor de los soldados de Judas, dispuestos a vivir o morir noblemente, marchó a Antioquía para reclutar más mercenarios con intención de volver a Judá. Judas y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, vamos a purificar y consagrar el templo. Reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. Vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas incendiadas, la maleza creció en los atrios como matorrales en una ladera, y las dependencias del templo destruidas. Se rasgaron las vestiduras, hicieron un gran duelo, echándose ceniza en la cabeza y postrándose rostro en tierra. Al toque de corneta gritaron hacia el cielo. Judas ordenó a sus hombres que combatieran a los que estaban en la fortaleza hasta terminar la purificación del templo. Eligió sacerdotes sin defecto corporal, observantes de la ley, que purificaron el templo y arrojaron a un lugar impuro las piedras que lo contaminaban. Luego deliberaron qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y se les ocurrió una buena idea: destruirlo. Así no les servía de oprobio por haberlo profanado los paganos. Así que lo destruyeron y colocaron las piedras en el monte del templo en un sitio apropiado, hasta que viniese un profeta y resolviera lo que había que hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, como manda la ley, y levantaron un altar nuevo igual que el anterior. Restauraron el templo y consagraron el interior del edificio y los atrios. Renovaron todos los utensilios sagrados y metieron en el templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron los candiles del candelabro
para que alumbraran el templo. Cuando pusieron panes sobre la mesa y corrieron la cortina, quedó ultimado todo el trabajo. El año 148, el día 25 del mes noveno, diciembre, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado, los paganos lo volvieron a consagrar cantando himnos, tocando cítaras, laudes, platillos. Todo el pueblo se postró en tierra adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Durante 8 días celebraron la consagración ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Consagraron también el portal y las dependencias poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judá con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante 8 días, a partir del 25 de diciembre. En aquella ocasión construyeron en torno al monte Sión unas murallas altas con torreones, no fueran a llegar los paganos y las destruyeran como habían hecho antaño. Judas acuarteló allí una guarnición para defender el monte. También fortificó Bet-Sur para que la gente estuviera defendida por la parte de Idumea. Palabra de Dios. 2 pequeñísimos detalles. La consagración del templo un 25 de diciembre porque en esa fecha había sido profanado y duró 8 días la fiesta. Aquí una razón importante de por qué la octava de Navidad, la octava de Pascua y las octavas de las fiestas patronales en los pueblos, la famosa octava. Aquí tiene una razón de ser, pues Moisés había dicho en el libro del Éxodo que había fiestas tan importantes que deberían durar 8 días. La octava. Gracias. Aquí vamos a continuar con el primer libro de los Macabeos. Capítulos largos, estaremos leyendo de 2 en 2. Bendiciones y reitero, feliz año 2022.